Pero la realidad es que no ha tenido este país bienestar en ningún momento. Digo, fue un lapso muy corto y lo llamaron así nada más porque estábamos creciendo económicamente, pero el bienestar no le ha llegado a las comunidades agrarias, ¿no? A las comunidades indígenas de Chiapas. Les llegó primero la leche en bote que sistemas para ayudarlos a tener una agricultura sustentable. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es jueves 11 de noviembre de 2021. Presentamos la emisión número 54 de nuestro programa Diálogos y Debates. Es un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. Esta edición se la dedicamos a nuestro querido doctor Ornelas, que muy pronto regresará a acompañarnos. Y bueno, tenemos primero nuestra sección de memoria histórica de nuestra América, donde Adriana Pineda nos recuerda cómo el 11 de noviembre Evo Morales sale de Bolivia en calidad de asilado en México por el golpe de Estado perpetrado por la derecha. En nuestra segunda sección pasamos revista a las noticias que por su importancia trascienden la coyuntura. En la sección de diálogos y debates, esta vez dialogaremos acerca del tema autonomía y neoliberalismo, la disputa por las universidades. En la sección qué ver, qué escuchar, qué leer, les presentaré un documental que se llama Zompastle, la fuga de un guerrillero, que es de John Gibler. Cerraremos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura, que en esta ocasión nos presentará un conversatorio sobre los derechos de la naturaleza que presentará con nuestra panelista Ana Lluvia. Quédense con nosotros en los próximos 50 minutos y sin más, vamos con Adriana Pineda. Gracias Vic. ¿Cómo están todos? Saludos a todas y todos los que nos están escuchando por este medio y un enorme saludo y abrazo cariñoso al doctor Ornelas. Pronto queremos que esté otra vez de regreso. Y sí, el martes 11 de noviembre de 2019, Evo Morales, con una comitiva integrada, entre otras personas, por el vicepresidente, en ese momento Álvaro García Linera, aterrizaron en territorio mexicano poco después de las 11 de la mañana. Un golpe de Estado encabezado por Yanín Áñez, apoyado por la OEA de Almagro, puso en jaque la democracia en Bolivia, pues calificó de irregulares elecciones que se habían llevado a cabo en el mes de octubre y en las que Evo Morales había sido reelecto por un periodo más. El apoyo más fuerte que tenía Evo, encabezado por la Central Obrera Boliviana, le pidió que de ser necesario renunciara y así lo hizo. Así es que el canciller mexicano Marcelo Ebrard pues nos narró cómo fue el periplo, ¿no?, que supuso para el líder boliviano, que aceptó el ofrecimiento de México de otorgarle asilo político por razones humanitarias. Este fue un periplo diplomático que duró alrededor de 24 horas. Pues el avión del ejército mexicano aterrizó en Lima en la mañana del lunes 10, y de Lima hizo un primer intento por llegar a Bolivia, pero negaron el permiso, pues ese era un momento complicado en el que se sabía que los militares tenían el control, pero no quién tomaba las decisiones. Fue en ese momento cuando México divulgó que le daba el asilo político al líder boliviano y solicitó preservar
su integridad física. Las negociaciones las llevaron a cabo el canciller Ebrard, el subsecretario para América Latina Maximiliano Reyes y la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado. Fue hasta las 7 de la noche del lunes que el avión de México pudo aterrizar en el aeropuerto de Chimoré, en el departamento de Cochabamba, y pretendía regresar a Perú a recargar combustible, pero el gobierno denegó el permiso. Ahí intervino el presidente de Argentina electo en ese momento, Alberto Fernández, pues todavía estaba Macri a la cabeza del gobierno argentino, para gestionar con Mario Abdo, el presidente de Paraguay, que la aeronave mexicana repostara y esperara para trazar la nueva ruta de regreso a México, y aceptó, y fue el tramo más complejo, el que implicó volar de Bolivia a Paraguay. De ahí volaron por la línea fronteriza entre Brasil y Bolivia, atravesaron el espacio aéreo peruano para llegar a aguas internacionales y finalmente a México. Ahí hay una anécdota que nos cuenta López Obrador en su libro más reciente, de A mitad del camino, donde dice que hasta hubo disparos a la hora del despegue del avión allá en Bolivia. Finalmente valió la pena el dramático episodio, pues Evo, después de pasar un tiempo como exiliado en México y otro periodo en estas mismas condiciones en Argentina, logra regresar a Bolivia para ver, ser testigo, ser actor también de cómo su partido, el Movimiento al Socialismo más, regresaba al poder por la vía electoral. Bueno, pues es un momento anecdótico, importante, en el que pues la democracia en Bolivia pues está de regreso. Gracias, Vic. Qué tremenda anécdota la que estás contando. En el libro del presidente, en el más reciente, se cuenta con mucho detalle. Y bueno, sin duda debe haber por ahí alguno que otro dato que todavía no sale a la luz y que, bueno, en algunos años seguramente conoceremos, pero que ya desde ahora resulta muy interesante. Pasamos a nuestra siguiente sección, donde se relata por parte de los paneles el compañero Marco. ¿Qué nos cuentas, Marco? Gracias, Víctor. Buenas noches a todas y todos los que nos ven y nos escuchan. Yo quiero solamente señalar, Víctor, una noticia que me parece importante. Recién, al principio de esta semana, se hizo una nota sobre las fortunas de las personas más acaudaladas del mundo, en el mundo, pues en el planeta. Están sustentadas básicamente en la tecnología. Pero en el caso de las familias más ricas, más acaudaladas de México, sus pilares están en dos sectores tradicionales. Uno que es la minería y el otro los servicios financieros, que también son los negocios más rentables en el país. De las 10 familias más acaudaladas que hay en México, de acuerdo a los datos actualizados de la revista Forbes, 8 de ellas han amasado su fortuna ayudados de importantes negocios en el sector financiero, o en la industria minera y sus derivados. En el caso de la industria minera, ha sido muy criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al grado de cancelar nuevas concesiones para exploración en el territorio mexicano, mientras en el sector financiero mexicano es señalado por brindar a los bancos mayores ganancias que en otras naciones. La persona más rica del país en México es Carlos Slim, ya lo sabemos, quien además de otros negocios cuenta con el Banco Inbursa y Minera Frisco. ¿Quién le sigue? Le sigue Germán Larrea con el Grupo México. Después, Ricardo Salinas Pliego con Banco Azteca. Sigue Alberto Balleres con la minera Peñoles y Antonio del Valle Ruiz con el banco, que fíjense cómo se llama, Ve por Más.
La lista la completan Carlos Canrón, dueño durante muchos años de los que nosotros, de un banco desaparecido que se llama Banco Interacciones, y Roberto Hernández Ramírez, cofundador de Acíbal, casa de bolsa y accionista de Citibanamex, y Rufino Vil González, con Industrias GH. Que bien, no es una industria minera, pero es una de las principales productoras de acero del mundo. Esta es la nota, Víctor, y me parece importante señalar cómo se están presentando este tipo de situaciones de los más acaudalados. Pareciera que es una cuestión de gran triunfo. La verdad es que, dadas las condiciones económicas que se tienen en el mundo y en el país, esto verdaderamente es una verdad. Gracias, Víctor. Sí, Marco. Pues sigue con el mismo patrón que ya ha sido tratado por varios autores, entre ellos Galeano, donde pues se dice, ¿no?, que los países en nuestra América tenemos una especie de maldición en la que estamos condenados a surtir al mundo de materias primas, no tanto de bienes procesados. Y bueno, hoy, cuando la tecnología es una de las barreras para el ingreso a estas nuevas formas de enriquecimiento, pues los sectores primarios siguen siendo la principal fuente de riquezas, y bueno, el financiero, que se basa prácticamente en la usura y abusos sobre las personas que necesitan fondos. Continuamos con nuestra compañera Adriana Pineda. ¿Qué nos traes el día de hoy, Adriana? Oigan, pues había dejado en el tintero hace ya varias semanas, un par de semanas, esta nota que me parece importante y que quiero traer a colación respecto a que, como parte de la estrategia de combate a la corrupción, el gobierno de López Obrador hizo propuestas constitucionales propuestas para modificar la Constitución respecto a un listado de delitos relacionados con delitos del tipo de cuello blanco, ¿no?, como el fraude, delitos fiscales. Y fue que en noviembre de 2019 el Congreso modificó artículos de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal y del Código Penal federales. El primer cambio se trata de ampliar el catálogo de amenazas a la seguridad nacional a los actos ilícitos en contra del fisco general. El segundo arreglaba el Código de Procedimientos Penales para incluir prisión preventiva oficiosa contra los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Es decir, estas modificaciones iban un poco contra los factureros y contra pues todos la gente que tiene mucho dinero y que tiene mucha capacidad de mover grandes cantidades de dinero. Sin embargo, Arturo Saldívar, y el presidente, como presidente de la Corte, explicó, y cito: en la mayoría de las democracias, salvo en casos excepcionales, las personas se encuentran en libertad, salvo que haya una sentencia que acredite su responsabilidad. En México hemos abusado desde hace mucho tiempo de la prisión preventiva. Muchas veces se detiene para investigar, y esto ha afectado a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado de calidad. Con esto, aquí el presidente de la Corte pues rechaza, y así fue el dictamen, todas estas modificaciones que hizo López Obrador. De ahí creo que queda un limbo jurídico un poco turbio que todavía tendría que desenredarse, ¿no?, por la aplicación de las leyes secundarias que ahí quedaron como sueltas. Pero me llama mucho la atención que Saldívar diga que hay mucha gente pobre que no tiene acceso a abogados de calidad, cuando, ¿no?, este rechazo a ampliar estos delitos
como prisión preventiva, pues más bien favorecen a unas minorías que, como decía hace rato, mueven grandes cantidades de dinero. López Obrador también puso un tope que eran arriba de 7.8 millones de pesos, de verdad. Yo creo que una gente pobre, un asalariado, una persona, digamos, clase media hacia abajo, es difícil que pueda mover tantos millones de pesos. Entonces, bueno, otra vez ahí se pone en cuestión la labor de nuestro poder legislativo, ¿no? Judicial, ¿no? Sobre todo judicial. Y bueno, pues ahí está la nota, Vic. Gracias. Qué triste enterarnos de que no puedes mover menos de 7.5 millones. Pero bueno, comprendemos. No, la verdad es que sí, como comentas, es bastante restrictiva. Pero sí, como dices, hay una gran restricción económica en la justicia. El acceso a la justicia tiene un precio. Y bueno, lamentablemente, el poder judicial en México es el que tiene el mayor rezago respecto a esta tendencia que existe, esta tendencia progresista en el gobierno actual. Bueno, lamentamos que así sea y esperemos que pronto nos agarren la onda los del Poder Judicial. Le pido a nuestra compañera Ana Lluvia que nos comente su noticia de esta semana. Hola, buenas noches a todas y todos. Bueno, pues el pasado 9 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acudió a la sede de la Organización de las Naciones Unidas. El evento en el cual nuestro país recibió la presidencia del Consejo de Seguridad, este órgano de la ONU está compuesto por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, con poder de veto. Adicionalmente, hay 10 lugares rotativos con duración de 1 año. México ha ocupado este sitio ya en otras ocasiones. La primera de ellas en 1946, con la ONU recién fundada. Se considera que esta es la tribuna más importante dentro de la ONU, ya que el Consejo de Seguridad es el único que tiene un carácter vinculante, es decir, que los miembros de la ONU están obligados a cumplir con disposiciones del Consejo y en caso de desacato hay facultades para el uso de fuerza militar. El Plan de Trabajo de México fue aceptado por la Asamblea y tendrá como eje los planteamientos que el presidente anunció en su discurso: la paz y la seguridad como frutos de la justicia. La propuesta incluye la petición a las 1,000 personas y a las 1,000 corporaciones más ricas del mundo del donativo del 4% de sus riquezas, con la finalidad de crear un fondo para la redistribución de la riqueza entre los más pobres del planeta. Adicionalmente, el donativo del equivalente al 0.2% del PIB de las 20 economías más desarrolladas del planeta. La distribución de los fondos entre los beneficiarios sería a través de un mecanismo de bancarización universal, una forma de replicar el modelo mexicano, pero a escala global. El planteamiento no es descabellado en la medida en que puede resultar atractivo principalmente para las potencialidades dispersoras de fondo, que sin duda pueden estar interesados en el manejo de estos fondos masivos. Adicionalmente, en términos de disposición de datos, bueno, pues resulta cuando menos interesante para las compañías de Big Data e inteligencia artificial, cuando menos, aunque también podría serlo para las agencias de inteligencia. Bueno, sin duda, el discurso del presidente es histórico y plantea sobre todo un mensaje geopolítico cuando menciona a nuestra América. Parafraseando a Martí, y su mensaje cobra más potencia cuando cita al liberador de Simón Bolívar, pero adquiere una definición clara cuando declara: estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos a lo que no debe tener dueño.
adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer lo abominable que parezca un negocio aceptable. Bueno, pues hasta aquí mi participación. Pues sí, sin duda, lo que comentaban no solo la compañera, sino todos los compañeros que han participado, marcará para las siguientes semanas, posiblemente hasta meses, el rumbo de las noticias. En nuestro país se va dictando la agenda en México, la agenda noticiosa se dicta desde la mañanera, debemos aceptarlo. Y bueno, este acontecimiento de México en la ONU como presidente del Consejo de Seguridad, pues plantea retos diplomáticos para nuestro país, pero también evidencia el posicionamiento diplomático de nuestro país, de la Cancillería y del presidente, y bueno, también esta capacidad que hay de, pues, decir desde las tribunas fuera de nuestro país cómo se piensa, y bueno, existe la legitimidad para hacerlo, y me parece que es una buena oportunidad que ha sido aprovechada por el presidente. Pasamos a nuestra siguiente sección, diálogos y debates. En esta ocasión vamos a debatir en torno a un tema que ha introducido el presidente en la agenda pública. Hemos titulado al debate de esta ocasión Autonomía y neoliberalismo, la disputa por las universidades. Bueno, las universidades han sido desde su origen el semillero del cambio social, no solo en México, sino a nivel global. Las históricas quemas de bibliotecas en diversos puntos de la historia han sido una muestra de la importancia del conocimiento en la lucha por el poder. La construcción de paradigmas permean en toda la sociedad, tanto que llegan a considerarse parte de lo que se denomina el sentido común, hasta que, bueno, un nuevo paradigma emerge y cuestiona al anterior. En México, la universidad pública surge como una exigencia social y en la época postrevolucionaria adopta un tinte nacionalista, que no es nada casual si recordamos la participación de Vasconcelos en este proceso y otras personas con un tinte ideológico similar. Con la llegada del general Cárdenas a la presidencia y la victoria de la Revolución Cubana y también la victoria de la izquierda en Chile, pues en México toma fuerza el socialismo dentro de las aulas y bueno, una serie de implicaciones a partir de estos acontecimientos se ven reflejadas en el conocimiento y en la manera en la que se preparan los estudiantes. Pero bueno, ya para los años 70 y 80, la derecha tenía bien clara la misión de desaparecer el pensamiento crítico de las universidades. El ascenso del neoliberalismo en México planteó también la implantación del modelo neoliberal en las aulas, el abandono de toda actividad económica por parte del Estado y la progresiva privatización de los servicios públicos se convirtió casi en un evangelio de los neoliberales. Desde las universidades se comenzó a difundir desde entonces el enfoque de un Estado cada vez menos ligado a la economía y el servicio público. Este último pasó a ser considerado cada vez más como una actividad gerencial, como si se tratara de manejar una empresa. Hoy, a respecto de ello, nuestros panelistas discuten autonomía y neoliberalismo, la disputa por las universidades. Cedo la palabra al compañero Marco. Gracias, Víctor. Hay una cuestión muy interesante sobre esta entrada que das, Víctor. Efectivamente, señalas sobre la actitud y los planteamientos de Vasconcelos, y en el caso fue muy importante, tiene elementos históricos muy importantes a plantear en el caso de las universidades. Pero en el caso de Lázaro Cárdenas, a él lo que le interesaba más que otra cosa no era la formación de la preparación de los técnicos. Por eso la creación en su periodo del Instituto Politécnico Nacional, que ahora se puede decir que era pues una escuela del proletariado. Bueno, pero el debate que se está planteando y que prácticamente fue la gran provocación del presidente de la República, debe de ser mucho más amplio.
más abierto, porque hay diferentes elementos que plantean diferentes expresiones. Y este debate yo creo que involucra a distintos actores, tanto internos como externos de la universidad, repito, y una discusión amplia sobre los fenómenos que podríamos mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, ya lo señalabas, el problema escolar, por ejemplo. El problema propiamente de la educación, que tiene que ver con la cobertura, los rechazados, la deserción, y que últimamente se venía debatiendo y denunciando fenómenos como la estafa maestra, la corrupción y los desvíos de fondos. Esto cuestiona el fondo, lo que son las actividades sustanciales de la universidad, como son la docencia, la investigación, la prestación del servicio social y lo que ahora le han denominado la vinculación, y prácticamente lo que ya no hay, que son las actividades culturales por parte de las universidades públicas. Entonces esto se cuestiona la existencia de las élites burocráticas que se han montado en la universidad y que han imperado con un autoritarismo al interior de las instituciones. Y por supuesto, esto cuestiona también a los propios sujetos internos de las universidades, es decir, a los estudiantes, a los académicos y a los trabajadores. Y por ello, pues efectivamente coincido contigo, Víctor, que la perspectiva histórica en términos de la universidad como parte de la modernidad capitalista, con todo lo que ello implica, como parte del modelo de producción capitalista, se ven subordinadas a las necesidades del capital. Esto lo doy por entrada, pero más adelante quisiera también intervenir sobre lo que ha pasado en el caso de la Universidad Autónoma de Puebla. Tengo algunos pequeños datos. Gracias, Víctor. Perfecto, pues no tomo más tiempo y cedo la palabra a la compañera Lluvia. Hola, buenas tardes. Bueno, pues justo como lo estaba comentando el compañero Víctor Hugo, las universidades pueden ser consideradas como el principal territorio ideológico en disputa. Es en las universidades donde se legitiman los argumentos que poco a poco van permeando en el imaginario social hasta convertirse en una especie de subconsciente colectivo. A muchas personas en la actualidad les parece menos descabellado pensar que los extraterrestres o alguna fuerza suprema salven la humanidad, en lugar de pensar que la organización popular pudiera ser una vía para lograr vivir en paz y en bienestar. Pensar así no es coincidencia. Es parte de un pensamiento individualista que ha sido propagado desde la academia. El ejemplo más claro es la idea del individuo racional y egoísta que plantean los economistas ortodoxos. Sin embargo, y de manera lamentable, estos disparates no se restringen a la ciencia económica. Hoy prácticamente todos los estudiantes universitarios, sin importar si viven en vienen de la universidad pública o privada, tienen como ejemplo de vida, por ejemplo, a Elon Musk o Steve Jobs, ¿no? Que pues se han dedicado a amasar fortunas personales. Pocos piensan en ser Tesla, ¿no? Cuyo nombre ha sido manchado recientemente por la empresa Musk, por cierto, ¿no? Pero decía que muy pocos estudiantes hoy tienen como meta convertirse en personas útiles a la sociedad y que puedan, y para quienes pensamos en la aplicación del conocimiento científico en beneficio del pueblo. Nos quedan las burlas y el descrédito en la mayoría de los casos. Considero necesario replantear de forma seria y abierta, más allá del encierro académico, la urgencia por establecer nexos con el pueblo que paga nuestros estudios y recrear, reconectar, revitalizar la conexión entre los estudiantes y el pueblo, para ver surgir una nueva generación de científicos y profesionistas comprometidos con el bienestar social, la sustentabilidad ambiental, la igualdad sustantiva y la justicia económica. Bueno, eso sería mi comentario, querido Vic. Muy bien, igual para seguir con
esta charla fluida. Cedo la palabra a la compañera Adriana Pineda. Gracias, compañero. Es un tema muy importante, de el neoliberalismo y la autonomía y cómo se ha ido transformando cómo la utilidad de la universidad, para qué ha sido construida y bueno, creo que ya lo mencionaron, tanto Marco como Lluvia, pero sí conviene recordar que cómo pensamos hoy es un proceso largo, de larga data, que empezó la década, los 30 del siglo XX, con esta conformación del coloquio Lippmann y todos los neoliberales que fueron ahí. Primero eran como unos señores ahí un poquillo locos que estaban en contra de todo lo público en cualquier nivel, de unos economistas, ¿no? Que ahí se reunieron como a platicar, a ponerse de acuerdo, a desahogarse un poco de todo lo que creían mal, que estaba mal, pero poco a poco fueron implementando fundaciones, think tanks, una serie de elementos de pensamiento y de formación académica en las universidades, fueron colocando sus programas económicos donde se borraba todo rastro de duda y lo único que importaba era el mercado, que tenía la información correcta, la información perfecta, y todos los que asistían al intercambio tenían la capacidad de ser racionales y tomar las mejores decisiones, ¿no? Que ahí todo iba a ser equilibrado y a ser correcto, a ser justo. Es un proceso largo que ha permeado en justo lo que comentaban, cómo la universidad hoy se volvió intensamente individualista, privatista, insolidaria, desigual, y está, me parece, satisfecha con esa desigualdad que sabemos que es la que le permite darle cuerda al sistema capitalista. Entonces, sí, estamos viviendo una universidad neoliberal, pero también, quizá no nos toque verlo a nosotros, y es un proceso de larga data que va a durar años, pues todo esto que plantea la cuarta transformación, que ahorita está en un discurso y que está en un nivel cuestionable, porque dicen es que ahora ya no hay corrupción, o ahora ya hay que ser solidarios, hay que ser austeros. Todo esto, sí, como decía Lluvia, pues es como sujeto de chanza, ¿no? Es una broma, es una burla que va totalmente en contra de lo que la mayoría piensa, pero bueno, tenemos la esperanza de que sí hay, quizás son los menos, pero sí hay agentes universitarios, me refiero a sujetos históricos, estudiantes ahorita jóvenes, que sí están interesados y que hacen cosas para cambiar el mundo, para transformar todas estas condiciones hacia una sociedad diferente, una sociedad solidaria, que pues creo que se tiene que pensar, justamente para eso es la universidad, ¿no? Para dudar, para hacer crítica, para entender cuál es la posición social, económica, histórica en la que nos estamos moviendo, para poder dar soluciones y resolver nuestros problemas, resolver pues las taras que estamos jalando y que pues a veces son impuestas, en fin, creo que es un tema álgido, es un tema que yo preferiría ver con esperanza, ¿no? Y no como por ahí escuché a alguien que decía que algunos jóvenes de la UAP sienten que estudian en la UDLA de Petatiux, decía esa persona, ¿no? Porque, pues sí, a veces no se está consciente de todo lo que implica una universidad o una educación pública. Y que sí, que se debe a la sociedad y que debe haber ahí una reciprocidad. Bueno, por ahí va mi comentario. Gracias. Oye, pues coincidimos en algo, sobre todo en esta parte de que hay una esperanza
que sin duda con una militancia política al interior de las universidades debe de haber alguna salida. Es importante aquí, desde mi punto de vista, señalar que una de las victorias que ha tenido el neoliberalismo, y hay que ser sinceros y saberlo reconocer, es que ha tratado de introducir en el sentido común de la generalidad de las personas y en la academia que la ciencia debe ser neutral y que la militancia en los lugares donde se genera conocimiento es algo que debe de desterrarse y que pareciera un tema falso. Pero bueno, todo lo contrario, como decían los clásicos, los humanos somos un animal político, y al ser un animal político, pues todo nuestro quehacer es precisamente una acción política, y las universidades, en tanto generadoras de conocimiento y al mismo tiempo generadoras de poder, no escapan de esta lógica de política. Por lo tanto, un posicionamiento político y una militancia de parte de los estudiantes, de parte de los catedráticos, de parte de los directivos, de la academia en general, es necesaria para la vinculación con el pueblo, que al menos a las universidades públicas pues mantiene nuestros estudios, y en el caso de las privadas pues de alguna forma también, porque existe por ahí un tema de deducción de impuestos que, bueno, terminamos pagando todos los contribuyentes. ¿Algún compañero que quiera ampliar su participación? Sí, Víctor, quisiera nada más hacer algunas precisiones en el sentido de cómo viene privatizándose las universidades. Y quiero señalar, por ejemplo, que desde hace 30 años, con la entrada del neoliberalismo en el tema económico, social de nuestro país, las universidades fueron afectadas y se señalaron algunas políticas en función de que te doy tanto subsidio, pero me tienes que cumplir con este tipo de situaciones. Una de ellas fue la reducción de la matrícula y por lo tanto, pues la proliferación de lo que, como señalaba Adriana, universidades, pero las verdaderas universidades que no son otra cosa. Sí, en el caso de Puebla lo tenemos claro, que son universidades que ahora son dirigidas por los ex rectores de la propia institución. También vienen dándose otro tipo de situaciones en materia de la privatización. Se vienen incrementando los costos de los servicios universitarios al grado tal que se llega a recaudar en términos generales por parte del conjunto de las universidades entre el 10 y el 10% de lo que es su presupuesto. La UAP, nuestra universidad, tiene un 20.8% de esa concentración, de esa recauda en términos concretos por los servicios, este porcentaje importantísimo que es más del 20% con respecto al presupuesto que se tiene. Esto pues no es otra cosa más que la sintonía de la privatización que han hecho en el caso de la universidad. Otro aspecto nada más para ir cerrando esta cuestión. El desplazamiento de los académicos de tiempo completo y medio tiempo, y por supuesto también de los investigadores. El desplazamiento incrementando los tiempos de trabajo para los horas clase. Y ahí vienen obviamente pues un ahorro sustantivo, porque no es lo mismo pagarle a una hora clase que a un medio tiempo en función de las cantidades de horas que dan en el semestre. En la universidad, en nuestra universidad, hace 25 años más o menos estaba equiparada la misma cantidad de impartición de horas que se daban en un semestre, lo hacían los hora clase y también lo hacían los medios tiempos completos. Hoy en día, del año pasado el año pasado se tiene el siguiente dato. Los hora clase dan 50,000 horas en un semestre. Y los tiempos completos y medios tiempos dan 33,000 horas.
Es decir, hay una reducción a los tiempos completos y medios tiempos y un incremento a las horas clase. Y ahí viene un gran ahorro al respecto. Para finalizar, Víctor, compañeros, yo creo que es necesario e importantísimo abrir y promover espacios de diálogo, formación de espacios de resistencia estudiantil, de resistencia académica y de resistencia laboral, y construir una propuesta de refundación de la universidad, que pugne por una universidad, como ya lo señalaba una compañera, Adriana, una formación crítica, social, democrática, una universidad plural y además solidaria, generar una investigación abierta, pero una investigación comprometida social y económicamente, impulsando el diálogo de saberes y por supuesto de que la institución tenga una calidad ética, porque eso de la estafa maestra y otro tipo de cuestiones mete a la universidad en un brete espantoso. Y sobre todo, creo que lo más importante es que se mantenga una posición crítica frente a los poderes del sistema capital, ¿sí? y por lo tanto también una postura crítica para los que somos o los que son actores en la universidad que siempre están guardando silencio. En ese sentido hay que despertar la crítica y generar e innovar una institución que nos garantice y que nos dé efectivamente profesionistas para el cambio social. Gracias, Víctor. Pues sí, ahí coincidimos en varios puntos. Uno de ellos es este incremento de los horas clase, que además de ser un ahorro para las universidades, implica también la precarización laboral, porque ahí el impacto lo absorben dos personas, el profesor y el estudiante. El profesor porque tiene que andar persiguiendo en varias universidades la chuleta para completar el ingreso, y el estudiante que finalmente sufre no tener a personal profesionalizado que tenga el tiempo necesario para desarrollar los contenidos enfocados a materias específicas. Y bueno, al final de cuentas, el atraso en términos científicos, tecnológicos, pues lo sufre la sociedad completa. Entonces aquí coincidimos en la mayoría de los puntos. Por otra parte, yo creo que hay una provocación, como decías, del presidente, de que quienes saltan y dicen, ey, espérate, es que las izquierdas aquí estamos dentro de la universidad. Bueno, a ver, demuestren que ahí están. A ver dónde. Saquen la casta, vamos a retomar, a recobrar ese espíritu que ya suena hoy cada vez menos, pero que se repetía mucho en las movilizaciones estudiantiles de la Universidad Científica, Crítica y Popular. ¿Dónde está? Vamos a recobrarla, porque por ahí hace poco el astillero entrevistaba a un sujeto llamado Pedro Cobo, que tenía como uno de sus planes de extrema derecha introducirse a las universidades y tomar el poder, no dentro de 1, ni de 2, ni dentro de 10 años, sino para el 2050 ser pensamiento dominante. Entonces ahí viene ya detectado por un segmento de la ultraderecha la necesidad que ellos tienen de estar dentro de las universidades. Y bueno, aquí la provocación viene para las izquierdas. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, si alguien más tiene algo que decir, bueno, y si no, continuamos con nuestra siguiente sección, en el que leer, a dónde ir, qué comer y todo lo que podamos agregar respecto a la cultura. El día de hoy les quiero invitar a leer este libro que se llama Zompastle, la fuga de un guerrillero, de John Gibler, que es una verdadera joya. Es un reportaje que nos muestra cómo a partir de una serie de entrevistas, son más de 30 horas de entrevista que se hacen a Zompastle, un exguerrillero del EPR, que es capturado en una de sus operaciones por el ejército mexicano y es llevado al campo militar número 1, al campo Marte, y bueno, de ahí, de manera casi milagrosa, logra fugarse
después de haber pasado por los controles de seguridad que su organización planteaba para no desconfiar de él, reingresa, se reincorpora y después habla con John Gibler y surge este libro que fue editado por Tiempo de Memoria, Tusquets Editores, que es un libro que, bueno, es un poquito difícil de conseguir, pero si uno busca en librerías de viejo y, bueno, también en las liquidaciones se encuentra uno este tipo de joyitas, los pueden encontrar. En internet también hay algunas copias todavía, es un libro de un tiraje relativamente reducido, aunque es un libro que salió hace poco, ya es difícil conseguirlo, es un libro de 2014 y bueno, ampliamente recomendable, sobre todo para todos aquellos que se interesan en la historia, en aquella historia de los héroes anónimos que casi nunca se cuenta. Todos sabemos quién es Hidalgo, Morelos, o bueno, estamos más cercanos a saber, pero poco sabemos de aquellos que en la historia reciente han luchado por causas sociales. Y bueno, aquí hay un relato además con una narrativa muy sencilla, fácil de leer, pero no por eso deja de ser profunda e impactante. Así que la recomendación de esta semana es Zompachtle, La fuga de un guerrillero, de John Gibler. Y bueno, en nuestra siguiente sección, Dialogando con el Arte y la Cultura, tenemos a la compañera Ana Lluvia, que presenta y que comparte hoy una entrevista con la abogada que es asesora legal en asuntos ambientales, Cori Esquinca. Los dejo con la compañera Ana Lluvia. Hola, buenas tardes a todo nuestro auditorio, a Cori. Quiero presentarles a nuestra compañera. Ella es Cori Esquinca. Cursó la licenciatura en la Universidad Iberoamericana y recibió mención honorífica por su tesis El régimen jurídico de los materiales, sustancias y residuos peligrosos en México. Cursó el posgrado en Derecho Ambiental en el ITAM y la maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Ha sido asesora legal en varios asuntos ambientales, ha colaborado en la elaboración de las peticiones sometidas a la Comisión de Cooperación Ambiental del Trabajo de Libre Comercio, ha presentado junto con las comunidades las denuncias populares, ¿no? También ha participado en subcomités nacionales de normalización ambiental y bueno, también fue asesora en el gobierno de Puebla en la elaboración de su programa de calidad del aire y la ley de equilibrio ecológico del Estado. También, bueno, ha sido autora de artículos en el periódico, ha dado cursos a organizaciones no gubernamentales, y bueno, pues es activista social desde la universidad, coordinadora de actividades de las mujeres de la carrera de Derecho y también ha participado en la elaboración de Jornadas del Sol de Cuauhtémoc, Cárdenas y ahora en Morena, ¿no? Bueno, la compañera la verdad es que tiene un currículum muy amplio y le doy la más cordial bienvenida a este espacio de Dialogando con el Arte y la Cultura. Y bueno, para ello quisiéramos hacerle una serie de preguntas que de alguna forma pueden ayudarnos a ir reflexionando sobre algunos aspectos que son relevantes retomar, ¿no? Bueno, y a la compañera quisiera preguntarle qué piensas de los planteamientos que se vertieron en la COP26 y su relación con los derechos de la naturaleza. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, maestro Adriana, mucho gusto. Pues estamos en un punto de transición para México muy grande, en el que por fin creemos que vamos caminando por el buen camino, ¿no? Empezar a deshacer algunas de las ideologías neoliberales que pues la verdad han dañado mucho el medio ambiente. Y en la COP desafortunadamente faltaron muchos de los grupos indígenas y son ellos los encargados sobre todo de cuidar
pues las zonas, las riquezas, sus comunidades, que son el 80% del medio ambiente del mundo. Creemos que desafortunadamente la COP26 sigue siendo una solución de fin de chimenea, en la que se plantea poco cómo podemos revertir esto que nos está afectando a todos. O sea, hablan de detener la reforestación, hablan de contener el gas metano, de contener el gas de carbono. Sin embargo, no hablan de qué son las causas que están produciendo estas situaciones, ¿no? Más que nada, pues es la pobreza, es mucho de lo que dijo Andrés Manuel el día que fue a la ONU, es las desventajas, las desigualdades, la falta de humanidad, la falta de representación, de democracia, etc. Entonces, en cuanto a los derechos de la naturaleza, México, pues vamos un poquito atrasados. Recién presentamos una propuesta de reforma a varios artículos constitucionales en el Estado de México, y ya estaba presentada también en la Ciudad de México y ahora está en manos del Congreso. Se trata de que a la naturaleza se le asuma como persona moral, bueno, como un símil de una persona moral. Si hay personas morales que son compañías y que tienen a veces más derechos que las personas físicas, pues entonces la naturaleza debería de tener derechos propios, ¿no? No está sucediendo en la mayoría de las legislaciones del mundo, porque eso implicaría que ese interés jurídico nos daría permiso a todas las personas, fuéramos del lugar o no, fuéramos habitantes de las zonas o no, de representar a la naturaleza en un juicio para la defensa de sus derechos. Y eso creo que todavía le falta mucho. Claro que la COP está nada más ladeada al asunto del calentamiento global, no estamos hablando de todos los problemas ambientales. Claro. Bueno, y sobre esto, ¿qué piensas sobre el planteamiento de los países en relación a la transición energética? Es una discusión de antaño, ¿no? Los países industrializados o que se industrializaron primero fueron los que tuvieron la oportunidad de crecimiento económico y no nos compartían las tecnologías en su momento para que nosotros también creciéramos. Era una diferencia económica brutal. Y ahora que muchos de estos países están creciendo, el caso de India, de China, de países de África, de América Latina, pues entonces nos dicen, ya no queremos que contaminen. Y tienen razón, no se puede seguir contaminando. Esto es un asunto que ya llegó a un límite de equilibrio ecológico que pues nada más nos va a perjudicar. Sin embargo, yo soy muy promovente de que primero son los derechos humanos de las personas. Necesitamos resguardar a la gente, a las comunidades originarias sobre todo, darles el derecho a desarrollarse, a tener agua, acceder a la educación. Y desafortunadamente, si ahorita necesitamos esos recursos que se están poniendo en la gente, en el caso de la cuarta transformación, y ponerlos nada más en la naturaleza, nos vamos a atrasar todavía más. Aquí la propuesta es simple. Los países desarrollados tendrían que pagar un impuesto por todo lo que han contaminado. También esto se ha dicho desde los años 70, esto no es nuevo. Sin embargo, son muy pocos los que pagan y son muchos los que ya contaminan, ¿no? El caso de Canadá con la deforestación de Canadá, el caso de la deforestación de India, de Brasil, nos lleva a una circunstancia muy difícil de países que están en camino al desarrollo o que ya están en el desarrollo y que no se pueden detener. Entonces, los que sí están desarrollados deberían de asumir todo lo que contaminaron los años anteriores. Y eso lo hemos venido diciendo los ambientalistas desde los años 70. Sin embargo, pues como dije, Estados Unidos aporta casi nada. La Unión Europea es la que más aporta dinero para la restauración de los sitios y para los asuntos de
forestación. Pero, por ejemplo, para asuntos de riqueza, de biodiversidad, de mantener el patrimonio ambiental y cultural, ellos siguen saqueando a los países más pobres. Y en ese sentido, pues nosotros estamos impulsando que estos países se hagan cargo y nos permitan desarrollarnos y nos ayuden a que ese desarrollo no sea solamente de fósiles, de energías viejas, sino que este desarrollo sea de energías limpias, como lo dijo Andrés, el presidente Andrés Manuel, pero sin que sea otra vez un saqueo como lo ha sido pues desde que se llevaron el oro y la plata, ¿no? Muy bien. Y bueno, justo como lo estabas comentando, ¿cómo evaluarías tú el posicionamiento de las políticas públicas de la Cuarta Transformación en relación con los derechos de la naturaleza? Como te decía, estamos presionando en el Congreso a la oposición, sobre todo ya tenemos algo de consenso en el partido, en Morena, para pasar estas propuestas de los derechos de la naturaleza, que son modificaciones en varios artículos de la Constitución, el primero, el cuarto, el 27, el 123. Sin embargo, pues va a haber mucha resistencia por el simple hecho de que van a ganar menos, ¿no? O sea, nosotros vamos a poder detener un proyecto contaminante inmediatamente y eso pues a ellos no les conviene. Eso sigue siendo, por ejemplo, en los municipios en donde las administraciones siguen siendo conservadoras, se están dando licencias para grandes edificios, para grandes habitacionales, que son verdaderamente, ni siquiera son vivienda digna y no hay agua. No hay agua. Entonces, mientras nosotros no tengamos el interés jurídico para defender esos asuntos, sin que necesitemos ser una asociación civil, una fundación, una ONG, que podamos yo, Cori, llegar y decir, espera un tantito, yo te denuncio porque aquí no hay agua y estás construyendo 1000 departamentos, ¿no? Mientras eso no suceda y mientras no exista un Estado de Derecho real, pues vamos a seguir topándonos con pared. Es por eso que ahorita en la Cuarta Transformación estamos pugnando para que esto suceda. ¿Qué más se está haciendo? Pues creo que el cambio se está dando, ¿no? El cambio se tiene que dar en varios aspectos. Primero, que seamos completamente independientes. Necesitamos soberanía. En 30 años de neoliberalismo vendimos absolutamente todo. Vaya, esas gentes no vendieron a su mamá porque nadie las quiso. Pero verdaderamente es un asunto que tenemos que recuperar los bienes de la nación, tenemos que asegurar nuestros ingresos, esa es la realidad. Tenemos que no abrir huellas ambientales nuevas y si las vamos a abrir, como es el caso del litio, que sea con una política pública ambiental consolidada, que si vamos a hacer refinerías que ya son huellas ambientales existentes, que también lleven unas políticas públicas ambientales verdaderamente estrictas, porque, por ejemplo, dentro de la carrera y de asesorar a las comunidades, llevé varios casos en contra de Pemex en su momento. Pemex llegaba y abría 50,000 pozos de exploración, no cerraba ninguno y los pescadores se quedaban sin comer. Entonces, esos asuntos son una corrupción tan arraigada en el país que nos va a costar más trabajo quitarla. No. Cuando dice Andrés Manuel, ¿ya se acabó la corrupción? No, claro que no. Tenemos muchísimo trabajo que hacer. Vamos a seguir haciéndolo. Vamos a ver que Pemex vuelva a ser un modelo de empresa y para eso pues necesita tener, junto con la CFE, políticas públicas ambientales y de derechos humanos más claras. Claro, tú un poco ya lo has puesto sobre la mesa, pero ¿nos puedes hablar un poco más ampliamente sobre este planteamiento de tu propuesta de ley de los derechos de la naturaleza?
Bueno, como te decía, esta propuesta de ley tiene 5 modificaciones a artículos constitucionales. La primera y la más importante es que la naturaleza es un ser vivo y por lo tanto tiene derechos jurídicos. Eso necesitamos, sí, ciertamente es una figura jurídica que la mayoría de los abogados van a decir, no, ¿cómo crees? Pero así fue con el proceso de los derechos comerciales y de los derechos económicos. Y así también fue con los derechos de los trabajadores y con los derechos agrarios. Y cuando dijeron, vamos a formar ejidos, todo el mundo dijo, no, pero ¿qué es esa figura? No puede ser más de izquierda, un ejido, no es una persona social, etcétera. Entonces, esta propuesta es muy innovadora. Estamos, como yo decía, un poco atrasados porque hay países como Bolivia, como Ecuador, inclusive Brasil con todo y que tienen ahorita ese presidente, ya aceptaron que la naturaleza tiene derechos, tiene interés jurídico por sí mismo. Esa es la primera condición. La segunda condición, y creo que es también muy importante, que los recursos naturales son de la gente, de las comunidades primero, las comunidades originarias, las comunidades indígenas, las comunidades agrarias. También dentro de los cambios que se están proponiendo, nosotros decimos, bueno, si la naturaleza tiene derechos, entonces se le tiene que cuidar de una manera diferente. Se le tiene que, primero que nada, conservar. Segundo, hacer la producción que tengamos que hacer de los materiales que necesitemos para vivir, que sean de manera sustentable. Esta lucha que llevamos tiene que reflejarse en la menor contaminación, pero porque es un derecho de la naturaleza a no ser violentada. Sé que suenan aspectos extraños, pero eso es lo que estamos haciendo. Estamos violentando a la naturaleza al grado que no ha tenido oportunidad de resarcirse ella misma. O sea, se han perdido especies porque no les hemos dado la oportunidad de repoblarse, de estabilizarse en ciertos ambientes. Y la tercera, y creo que es por la que tendríamos que empezar ahorita, es el resarcimiento del daño. Si cuando nosotros dañamos a la naturaleza y la dejamos así, digamos el caso del río Lerma, el caso del Golfo de México, lo que sucede es que ella continúa con un proceso de contaminación y de destrucción que, como dicen ahorita en esta cumbre, pues ya no vamos a poder revertir. La propuesta es que parte de la política pública, y cuando decimos política pública implica completamente el orden de gobierno que tiene que dar atención, autoridad y presupuesto para que nosotros podamos revertir estos daños a la naturaleza y que ella por sí misma pueda solicitar esta ayuda jurídica. Esas son las modificaciones más importantes de la reforma que estamos proponiendo. Ahorita lo mencionó una de las senadoras en la COP26, que están impulsando los derechos de la naturaleza como parte de la política pública ambiental que más importa en la Cuarta Transformación. Nosotros esperemos que así sea. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Cori. La verdad es que es un tema muy importante, es un tema que hay que poner sobre la mesa, es un tema que hay que reflexionar. Hay que entender que la naturaleza no es no es extraña a nosotros somos parte de esa naturaleza y si nosotros hacemos daño a la naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos. Habría que entender que vivimos o que tendríamos que vivir en relaciones holísticas con la naturaleza y como la parte consciente de la naturaleza, pues lo que nos toca es cuidarla, defenderla, ¿no? De estas privatizaciones, de estas corruptelas que de alguna forma generan estas políticas neoliberales y que de alguna forma también han generado múltiples violencias
en torno a la población, ¿no? Porque también la defensa de la tierra y el territorio va generando también, pues, una correlación de fuerzas que pone en tensión, pone en evidencia, pues, cuáles son la esencia de estas relaciones, que, bueno, el capitalismo, las políticas neoliberales, lo que buscan es la acumulación de capital, y la naturaleza, pues, se torna como un objeto, como una mercancía que no tiene derechos y que, bueno, pues como no tiene voz ni voto, parecería ser, bueno, pues entonces se le desecha, se le maltrata, se le violenta. Y bueno, estas propuestas me parecen sumamente interesantes, muy importantes. Me parece que tienen que ser un eje del cual transversal a las políticas, y sobre todo es algo que tenemos que discutir para generar conciencia en todas y en todos nosotros, para poder, pues, hablar de estos temas. Pero bueno, ya es urgente comenzar a generar cambios. Bueno, sin más, quisiera darle la palabra a los compañeros. Si tienen alguna pregunta para nuestra compañera, bueno, pues es el momento para hacerlo. Bueno, muy, muy interesante, mucho gusto en conocerte, Cori. Igualmente, Adriana. Gracias. Y estabas hablando como de una escala global de derechos y de ahorita estaba revisando y no es derechos para la naturaleza, sino de la naturaleza, eso que decías, ¿no? Que sea un sujeto. Pero estaba pensando en una escala chiquita, aquí en Puebla, ¿por qué no nos hacen separar los desechos? Pienso. O sea, ¿eso es complicado jurídicamente? El asunto va en efecto de lo global, en este momento hablando particularmente de la COP26, va de lo global a lo más chiquito, ¿no? A las comunidades más alejadas y menos favorecidas por los aprovechamientos ambientales. En efecto, se está hablando de evitar la deforestación y evitar la producción de metano. ¿Qué es el metano? Bueno, el metano se produce con los animales, con las actividades humanas y con los desechos sólidos. En efecto, los desechos municipales son una causa de metano muy grande. En este país no, desafortunadamente, cuando empezamos a ver, a veces quisiéramos que sí fuéramos los más contaminadores para que nos hagan caso, ¿no? Y nos dieran dinero, pero no somos de los más. Tenemos una aportación al metano a nivel internacional del 3%. Es alto, sí, pero no tanto como para que le digan a India, como le dijeron hoy, pues te vamos a dar un montón de dinero para que te puedas manejar. Estamos en un asunto de cultura ambiental a nivel de las comunidades más chiquitas. Cuando nosotros llevamos a la Coca-Cola a Zacatlán de las Manzanas y no hay lugar para desechar eso, o no hay una normatividad que le diga a la Coca-Cola, está bien, tráeme 100,000 porquerías para que yo coma, pero te las vas a llevar, como es el caso en Europa. En Europa, si Coca produce una lata, la tiene que recoger y reciclar. Y solamente puede hacer latas de cocas recicladas, ¿no? Perdón por el comercial. Esa legislación sí se puede hacer. El caso aquí, yo creo, es muy evidente la necesidad tan alta en todos los temas, estaba yo escuchándolos en asuntos de la universidad, desmantelar el neoliberalismo. Cuando nosotros le enseñemos a la gente que ese refresco que compran, les están cobrando un importe, el impuesto, lo que nosotros le pasamos la factura como gobierno a esas empresas, ellas se lo pasan a la comunidad y luego dejan sus porquerías. Entonces, si nosotros fuéramos como la Comunidad Económica Europea y les dijéramos, no, como la Unión Europea, todo lo que tú produzcas te lo tienes que llevar. Hablando de litio, todo el litio que se vaya a producir para baterías, esas baterías no tenemos manera de tratarlas, de reciclarlas, y todas son residuo peligroso, que terminan
en efecto, en rellenos sanitarios, en tiraderos a cielo abierto. Esta necesidad de la legislación va más allá. Sí hay legislación para el manejo de residuos. Sí hay obligación de los municipios de tener sus rellenos sanitarios, de reciclar. ¿Qué pasa? Pues que no lo hacen. No hay capacidad económica para hacerlo. No hay voluntad política para hacerlo. Yo creo que esto es un asunto muy de municipios, muy de comunidades de abajo. Y más allá de eso, el asunto de que las empresas que producen cantidades industriales de basura no lo recogen. Y no les importa. Venimos comprando paquetes que traen 3 cosas adentro, ¿no? A mí me choca pedir, por ejemplo, nunca quiero pedir en Amazon, por esa razón. Trae una caja, trae una bolsa, trae 3 bolitas y te dan algo de este tamaño. O sea, ¿para qué la necesidad de tantísima basura? Era para que le dijéramos a Amazon, ok, lo abro, me quedo con mi cosa y llévate tu basura. Pero eso es un asunto neoliberal profundo, que no se les exige a las empresas responsabilizarse de los daños que nos están produciendo. No se les exige cuando ellos están haciendo, cuando tienen ganancias millonarias en países pobres, más que en los países ricos, ¿no? Porque como te digo, imagínate lo que cuesta hacer, porque las cocas son así chiquitas. Pues una coquita en Europa tiene que ser de vidrio o tiene que ser de metal, no puede ser de plástico de un solo uso, lo tienes que regresar y lo tienes que reciclar. Entonces, sí se podría hacer a través de la legislación, pero yo creo que es un asunto de formación, un asunto de obligación a las empresas y un asunto de obligación a los municipios. Bueno, muchas gracias, Cori. Gracias, Judy. Yo quiero hacer una pregunta. Sin duda, pasamos por el tema de las lanas, ya lo comentaste muy bien. También las iniciativas que has propuesto que son plausibles, pero que se enmarcan dentro de una lógica que, desde mi punto de vista, no termina de desmontar el problema. Porque cuando decimos el que contamina paga, o el que genera costos logísticos, pues que los absorba, el que te vende el paquetito que se lo lleve, seguimos en una lógica mercantil que termina por colocar a la naturaleza como un activo financiero. Y que, si bien entiendo que esto nos va por el lado de los incentivos, porque pues no hay lana que alcance para pagar la naturaleza, pero que finalmente la lógica sigue sin desmantelarse. Entonces, aquí quisiera preguntarte, ¿cuál piensas que es el papel de las universidades, retomando un poco de lo que habíamos hablado anteriormente, para poder desmantelar de fondo este asunto? Porque está ya casi en el sentido común. Hay niños que, supongo, piensan que la leche surge o viene en cajita y que los plátanos y las manzanas necesitan una envoltura, ya tienen una envoltura natural, pero todo esto pues viene dado por algo que no se llama neoliberalismo. O sea, el enemigo, desde mi punto de vista, no es el neoliberalismo, sino es el capitalismo. El capital como relación social que tiene y que fija como metas de medición para el desarrollo de las economías el PIB. Más produces, se considera que es mejor. Y la producción siempre trae la generación de residuos. Entonces, aquí, ¿cuál debería de ser el papel de las universidades, el papel de las personas? Porque también se hablaba, bueno, es que son las comunidades, va de lo global hacia lo más particular. Pero bueno, dentro de las comunidades, si bien hay una gran invasión, puedo hablar de Chiapas, que consumen una cantidad impresionante de refresco, pero también aquí está atravesado por un tema de oferta. O sea, el echarle la culpa al consumidor todo el tiempo y que el consumidor además sea el que pague los impuestos, porque si la Coca tiene que recoger su lata, nos lo va a cobrar. Y bueno, habrá quien deje de consumir, pero hay productos que son realmente adictivos. Y yo creo que esto va más allá de la mera lógica mercantil. ¿Cómo las universidades podríamos participar en eso? ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Sí, por ejemplo, de las iniciativas que tiene la Cuarta Transformación en varios estados y a nivel nacional es reducir la producción de utensilios y usos de un solo uso, o sea, que lo usas y lo tiras, ¿no? Un bote de PET de la más baja calidad. Porque muy bien lo dijo maestro, es un asunto de capital. O sea, sí, de hecho ya se trató cuando en Estados Unidos se les dijo a las industrias si contaminas pagas y se creó un superfond, pues hubieron las que contaminaron hasta que se cansaron, ¿no? Pues dijeron, pues nada más tengo que pagar, es un asunto de dinero. Y, y al final el proyecto ese no resultó. Pero la propuesta tiene que ser un asunto completamente circular. No nada más es pagar al final de la chimenea, ¿no? Que así le decimos nosotros, al final de la producción tú vas a pagar, pues ya es muy tarde, ya. Y sí, vas a querer trasladar eso hacia el consumidor. El caso es que sea desde el principio, desde la política pública de a quién quiero en mi país y cómo lo quiero en mi país y cómo queremos que produzcan. Cambiar el chip del capital, yo me encantó lo que estaban diciendo porque, en efecto, la universidad del conocimiento universal tendría que ser a favor de los derechos universales, de la situación de beneficio de todos. Sin embargo, no es así. Y hay universidades, yo, por ejemplo, estudié en el ITAM, porque era en aquella época, hace más de 30 años, el único lugar donde había derecho a mentir. Y obviamente pues tenía un sesgo, ¿no? Pero en el ITAM le enseñan a la gente que el capital es todo, lo único. Después del capital no importa. Y si no tienes capital, no eres nadie. Entonces sí, las universidades tienen que cambiar ese chip y sí tienen que hablar de humanismo, de progresismo, de una izquierda más revolucionaria, aunque no le guste a la mayoría de la gente, los conservadores, porque si no cambiamos el chip de que estamos aquí para producir, para trabajar 8 horas al día, para consumir, no vamos a llegar al 2030 cuando estas personas del COP26 dicen que van a dejar de contaminar, porque no van a alcanzar los recursos de aquí al 30. O sea, estamos en el 2021, faltan 9 años, y en 9 años, en 2 años del gobierno de Bolsonaro, se acabó más del 40% de la selva del Amazonas. En 2 años. Entonces, ¿de qué se trata? De cambiar la forma de pensar de todos, no nada más de los gobiernos, no nada más de estos gobiernos que nos decimos de izquierda o progresistas o humanistas. Tenemos que cambiar la forma de pensar del que produce, del que consume, de cómo llevamos a cabo nuestras actividades en general. Es decir, la misma agricultura se acostumbró en los años neoliberales a que si no les daban fertilizante químico, ellos no hacían nada, ¿no? El Procampo y otros tantos ayudas estaban destinadas hasta hace 3 años a comprar glisofato. Comprar glisofato implicaba también comprar maíz transgénico. Entonces, todas estas cosas se deberían de enseñar en la universidad independientemente de cuál es tu carrera. Todas las carreras deberían de tener un fondo sustentable, de filosofía del desarrollo sustentable. No sostenible, sustentable. Todas, ¿no? Los abogados, los ingenieros, sobre todo, todos deberíamos de pensar cómo le vamos a hacer para que mi aportación al mundo, como era antes, ¿verdad? Yo salgo de la universidad para aportar a la gente. ¿Cómo hago que esta aportación sea para el bienestar de todos? Y tal vez ahorita pues está choteadito el nombre porque pues todo es bienestar, ¿no? Pero la realidad es que no ha tenido este país bienestar
En ningún momento, digo, fue un lapso muy corto y lo llamaron así nada más porque estábamos creciendo económicamente, pero el bienestar no le ha llegado a las comunidades agrarias, ¿no? A las comunidades indígenas de Chiapas. Les llegó primero la leche en bote que sistemas para ayudarlos a tener una agricultura sustentable. Hay estados en los que no les ha llegado universidades. O sea, tienes que irte literalmente al estado más próximo, tienes que viajar horas para llegar a una universidad. Y es un asunto de fondo. ¿Por qué? Pues porque nos quieren, como decían, ¿no? Nos quieren ignorantes. Nos quieren pobres y nos quieren necesitados. O sea, necesitados de trabajar en lo que nos digan que tenemos que trabajar. Sí, el papel es fundamental de las universidades para el desarrollo sustentable. La forma del pensamiento tiene que cambiar. Tenemos que progresar, tenemos que ser más progresistas, tenemos que pensar en el prójimo. Yo sé, a veces el presidente tal vez se expresa de una manera que hasta suena religiosa, pero lo que dijo en las Naciones Unidas es muy cierto. Mientras nosotros sigamos produciendo sin pensar en el que más necesita, no nos vamos a ayudar a nadie. Vamos a seguir sin bienestar. Ese es lo que yo creo que se podría hacer. Bueno, sin duda es un tema que que podríamos tratar horas, pero bueno, tenemos que concluir el programa, así que queremos agradecer mucho tu participación en esta ocasión, Cori. Ojalá no sea la última vez que nos acompañas, que nos puedas seguir comentando y ayudando a reflexionar sobre un tema tan importante como es los derechos de la naturaleza. Y bueno, pues vamos a cerrar nuestro programa. Pues sí, agradecemos a quienes nos están viendo, a quienes van a ver el programa con posterioridad. Agradecemos a los panelistas y a nuestra invitada Cori Esquinca. Nos vemos aquí en nuestra siguiente emisión de Diálogos y Debates. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Adiós.